Hola a todos, soy David López de digitalredforyou.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas. Quiero daros las gracias a todos los que habéis enviado vuestras preguntas a través de Facebook. Como sabéis, esta sección pues la nutrimos, la basamos en una fotografía que subimos cada X días a Facebook y como comentarios de ella, todos podéis ir dejando vuestras preguntas relacionadas con fotografía. No me gusta mucho que me dejéis habitualmente preguntas del estilo de qué cámara me compro esta, me compro esta cámara, pero bueno, la verdad es que hoy hay alguna de ellas, pero no están enfocadas muy en el aspecto de entre esta cámara, sino más en el aspecto de ¿debería para esto comprarme esta cámara o tal y cual? Bueno, vamos a empezar con las preguntas porque tenemos un montón. Hay unas veintitantas preguntas hoy, tenemos 2 páginas. Así que bueno, empecemos con la primera, que es de Carlos Parra Moreno. La pregunta de Carlos dice así: me gustaría que me dijeras qué opinas del 10-18 STM de Canon, ya que es asequible, es más asequible que los demás objetivos angulares. Gracias de antemano y gracias por tu dedicación. Un saludo desde Valencia. Pues Carlos, es un objetivo que salió hace no mucho. Sí que es cierto que es bastante económico, sobre todo si lo comparamos con objetivos angulares de Sigma o de Tamron. He estado mirando algunos ejemplos de él porque no es un objetivo en el que había indagado mucho y la verdad es que te puedo decir que es un objetivo que no es muy luminoso, es un, si no recuerdo mal, un 4-5-5-6. Está dentro del rango de objetivos angulares de estos precios. El Sigma, que el 10-24, si no recuerdo mal, el 10-20 de Sigma, que es igual a un 4-5-5-6, está en torno a unos 320 euros, y este Canon lo he visto en torno a unos 280 y algo euros, 290 euros aproximadamente. He estado mirando algunas fotos y me ha parecido que tiene un poquito de aberración cromática. Me ha parecido un poquito, por no decir un muchito, ¿vale? He estado viendo algunas imágenes en las que se veían líneas blancas o se veían imágenes un poco contrastadas y sí que me ha parecido que tiene bastante aberración cromática. Como tú dices, es un objetivo muy asequible, es muy barato, es un angular, pues que por ese precio pocos angulares vas a tener. Así que bueno, si tienes poco presupuesto, pues es posible que no sea un mal comienzo dentro de los angulares. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Seguramente en el mercado hay otros angulares que sean más luminosos, que sean ópticas un poquito mejores. Son un poquito más caros, estamos hablando de 450, 500, 600 euros. Pero bueno, eso ya tienes que valorar si está en tu presupuesto o no, y si para el tipo de fotografía que vas a hacer, pues puedes torear esa pequeña aberración cromática. La siguiente es de Rubén Darío Pastrana. ¿El exposímetro debe estar siempre a 0, aunque se use flash? Pues Rubén, normalmente cuando utilizamos el flash, cuando tú pones el flash en la cámara, hablo por experiencia, a lo mejor depende de la cámara, pero yo creo que no, el exposímetro no está a 0. Tú cuando enchufas el flash en la cámara, pues la cámara te va a detectar que tienes un flash, se va a poner a la velocidad de sincronización, un 200avo segundo, pero no te va a dar la lectura de la escena con el flash, sino que te va a dar la lectura en el momento. Cuando tú hagas el flash, pues si la cámara tiene activado el TTL, la cámara va a cortar cuando tenga luz suficiente, y si lo tienes en modo manual, pues el flash va a disparar luz hasta que le digas al flash. Entonces te puede salir la foto quemada o no, pero eso no lo vas a ver en el exposímetro. En el exposímetro vas a ver la medición de luz de ese momento, de esa escena, no de cuando vas a utilizar flash. Hay fotógrafos que les gusta dejarlo a 0, a mí personalmente no me gusta dejarlo a 0, yo siempre suelo dejar un poquito sobreexpuesto, hay otros fotógrafos que les gusta dejarlo subexpuesto, eso ya también depende un poco de gusto y lo que quieras hacer en la fotografía. Cuando estás empezando, cuando no tienes muy claro el exposímetro y tal, pues lo ideal es dejarlo en 0, porque en 0 es en el medio y siempre vas a poder o bien tirarlo un poco para arriba, tirarlo un poco para abajo, es decir, vas a tener una exposición correcta y luego tú ya, pues dependiendo de tu estilo, lo vas a variar hacia un lado o hacia otro. La siguiente es de Lino Lorenzo. Hola David, tengo una pregunta y es sobre los objetivos Sigma 118-35mm f1.8, el 1750 2.8 y el Tokina 1650 2.8. ¿Cuál me aconsejas? Es para mi Nikon D7000. Pues esto es un poco la pregunta que os comentaba antes, ¿vale? Sí nos pregunta sobre objetivos, pero bueno, la he metido porque no es lo mismo, estás hablándome de un 18-35 y de un 17-50 y un 16-50, es decir, tenemos dos rangos, por así decirlo, uno que es un poco más estándar porque llegas hasta 50 milímetros y otro que no es tan estándar porque te quedas en 35. Podríamos decir que el 18-35 de Sigma es un objetivo un poquito más angular, pero además es más luminoso, es un f1.8. Entonces tienes que valorar si te merece la pena tener menos distancia focal, quedarte en un 35 milímetros, que si es una cámara PSC como me dices, vas a llegar hasta un 50 con una luminosidad de 1.8, o coger algo un poquito más largo, algo que se te acabe en 70 milímetros o así, pero perdiendo pues ese puntito de luminosidad. Eso lo tienes que valorar tú. Dentro del Tokina o del Tamron, pues yo con el Tokina no lo conozco, el 1650, el Tamron sí que he usado alguno, y bueno, es un objetivo que es algo alocado el tema del enfoque porque hace un poco de ruido y es un poco... pero
no funciona mal el Tamron. La siguiente pregunta es de José Antonio y dice así: hola David, ¿grano y ruido es lo mismo? Pues no es lo mismo, pero a veces puede parecer lo mismo. ¿Por qué te digo esto? El grano es de toda la vida, es lo que viene de película, que dependiendo de la sensibilidad que tuviera una película, pues tenía más grano o menos grano. ¿Qué pasa? Que en digital, pues los sensores, cuando tienes más sensibilidad, pasa un poco lo mismo que en película, que les cuesta más coger color, pero no es igual. En película es que la plata pues era sensible y se sensibilizaba pues unos aluros de plata, unos granitos de plata, de sales de plata, pues se sensibilizaban a la luz. En digital pasa algo parecido, tiene un aspecto parecido, pero no es parecido. Lo que pasa es que en digital es que el sensor no llega a luz suficiente cuando tenemos una sensibilidad muy alta, entonces como no reconoce ningún color, él se confunde y dice, bueno, pues esto es rojo o esto verde, pero es posible que no sea ese color, pero al tener mucha sensibilidad, pues el sensor, pues el píxel que es sensible al rojo, pues se expone, y el que es sensible al verde, pues a lo mejor no se expone, y de ahí sale el ruido. ¿Qué pasa? Que en blanco y negro, cuando hacemos una fotografía digital y la pasamos a blanco y negro, podemos tener ese efecto de grano, podemos tener que nos dé ese aspecto como si fuese de un granulado el ruido, porque al fin y al cabo son puntos que son de diferentes colores y lo que vamos a tener son puntitos pues de diferentes tonos de gris y demás. No es lo mismo, pero puede parecer o se puede confundir el grano con el tema del ruido. El grano es una cosa que podríamos decir que el grano es guay y el ruido es malo. El ruido es una mierda y el grano mola. Podríamos resumirlo así. La siguiente es de Marty Oliver Luque. O sí, yo creo que es Luca, aunque lo pone con V. Hola David, mi pregunta es, ¿realmente vale la pena comprar los complementos para tu cámara originales de Nikon, Canon o Pentax, etcétera? O si es mejor comprar marcas secundarias como Sigma, Tamron, que son más económicos. Muchas gracias. Pues Martí, decirte que depende también de lo que vayas a comprar. No siempre las cosas de Sigma o de Tamron son más baratas que las cosas de Canon. Mira lo que hablábamos antes del tema del objetivo angular. Hay objetivos angulares de Sigma que son más caros que el 10-18, por ejemplo, de Canon. Entonces, lo que tienes que ver es también las calidades. Sí que creo que merezca la pena en determinados casos, como es, por ejemplo, el tema de baterías y demás. Al menos yo siempre digo que se tenga una batería buena. Es normal que tú tienes una cámara, que te hace falta, pues durante mucho tiempo hacer fotografías. Mucho tiempo me refiero a durante 15 horas estar haciendo fotografías, y a lo mejor con la batería que tienes no te da. Y dices, ostras, es que una batería original vale 50, 60 euros y no los tengo o no me los quiero gastar. Bueno, pues yo te recomiendo que al menos tengas una batería original, ¿vale? Que siempre va a ser un poquito más fiable en el tema, no que te va a durar más o menos, ¿vale? Puedes encontrar una batería de marca blanca que te dure mucho, pero va a ser más fiable en cuanto a lo que te dice la cámara. Cuando la cámara muchas veces en una batería original te dice que está media carga, está media carga. Hay veces que coges una batería compatible, te dice que está entera y de repente te dice media y gastada, ¿vale? También depende de las marcas, de las baterías, pero bueno, por lo normal, en estos aspectos de, por ejemplo, de baterías, cargadores sobre todo, sí que recomiendo utilizar los originales. En cuanto al tema de objetivos, flashes y demás, pues al fin y al cabo buscar lo que mejor se adapta a tus condiciones. Sigma hace objetivos muy buenos, Tamron hace objetivos muy buenos, etcétera, y no es que sean más baratos, sino que tienen otras características. A veces son más baratos, ¿vale? Pero hay otras veces que no. La siguiente es de Luis Fernando Muñoz Olvera. ¿Qué lente recomiendas para fotografía macro? Pues casi siempre suelo recomendar el Tamron 90mm, Soto f2.8. Es un macro que creo que vale un poco para todo, ¿vale? Porque es un 90mm, te vale para cosas que no estén vivas, un poquito para insectos, me parece que está bien. También tienes la opción de poner filtros close-up, que son unas pequeñas lupas que se ponen delante del objetivo y que hacen la función macro. Es una forma barata de hacerlo, no da la misma calidad que un objetivo entero macro, pero bueno, es una solución bastante económica. La siguiente es de Johnny Rivera. David, saludos desde Honduras. Dos preguntas sobre la 5D Mark II. ¿El Magic Lantern mejora en esta cámara las prestaciones para fotografía o solo para vídeo? Y la segunda, tengo error 30. Y en mi país me dicen los técnicos que no hay que cambiar todo el obturador, porque solo puede fallar las cortinillas, motor o engranajes, y se cambian por separado. ¿Qué opinas de esto? Muchas gracias por tus respuestas y sigue adelante. Pues mira, Johnny, en cuanto a lo primero, yo no he utilizado Magic Lantern en la 5D. Te digo por qué. Es la cámara que utilizo para trabajar, le doy mucha caña a la 5D Mark II y no quiero meterle el Magic Lantern no porque vaya a fallar la cámara, sino porque yo la utilizo para foto y para lo que la uso hasta el momento no necesito más de lo que la cámara ahora mismo tiene en sus menús. Con el Magic Lantern puedes tener cosas que son muy buenas para vídeo. También tiene algunas cosas para foto, pero yo creo que sobre todo para vídeo, porque creo que Magic Lantern se desarrolló más para la gente que empezó a utilizar estas cámaras para grabar vídeo y que Canon llegó tarde, o Canon no estaba preparado para que una cámara, cuando le puso vídeo a la Mark II, Canon no pensaba que esta cámara iba a ser utilizada para producción seria de cine, producción seria de videoclips, series, televisión, etc. Así que creo que nació más para el tema del vídeo
Y yo personalmente no utilizo la 5D para esto. Para esto utilizo esta cámara, que en esta sí que tengo instalado Magic Lantern, pues porque quiero tener unos niveles de audio, porque quiero cosas que en su día pues no estaban disponibles. En cuanto al tema del obturador, yo decirte, sí, es posible que solo falle una cosa al obturador, pero un obturador tiene una vida útil. Si el obturador de una cámara tiene aproximadamente una vida útil de 150.000 disparos y tu obturador ya ha fallado porque a lo mejor tiene 100.000 disparos o 110.000 disparos y le han fallado las cortinillas, ¿cuánto te vale cambiar las cortinillas y cuánto te vale cambiar el obturador entero? Porque si realmente cambiar las cortinillas te vale, vamos a poner, yo te hablo en euros, ponle que cambiar las cortinillas te vale 200 euros y que cambiar el obturador entero vale 280 euros, te recomiendo que cambies todo. Porque si dentro de 6 meses un obturador que ya está al límite le cambias una parte y te falla otra, ¿qué pasa? Otra vez al servicio técnico, otra vez dejas de tener la cámara, que además en estos casos estas cámaras las solemos tener para trabajar y no nos podemos permitir el lujo de estar 2-3 semanas sin la cámara. Tiene que ser una reparación rápida. Así que yo te recomendaría que te digan exactamente qué está mal, llevar la cámara al servicio técnico, que te digan que está mal de la cámara y que te den el presupuesto de un cambio entero de obturador y un cambio solamente de esa pieza específica. Y valora si te merece la pena que dentro de 3, 4, 5 meses te vuelva a fallar otra pieza, que a lo mejor no, pero a lo mejor te vuelva a fallar, entonces estás en el apuro. La siguiente pregunta es de Dani Herrera. Hola David, un gran saludo desde Nicaragua. Mi duda es la siguiente. Los fotógrafos que no usan flash en eventos, como en tu caso, ¿cómo es la iluminación que usan para un evento? ¿Qué cosas hablas con los organizadores del evento? Gracias, espero que entiendas mi pregunta. Pues Dani, no hablo con nadie del evento, simplemente voy allí y hago fotografías. Punto. Yo siempre prefiero no utilizar el flash, me gusta más, la iluminación es más natural y si quiero utilizar el flash lo utilizo para algunas cosas puntuales, fotografía pues podemos decir un poco más artística, ¿vale? Ponerlo detrás, hacer contraluces, etcétera, pero bueno, si hay que utilizar flash, pues utiliza flash, tampoco es problema. Ahora, siempre puedes llamar antes y preguntar, oye, ¿qué iluminación tenéis? ¿Esta va a ser la luz que va a haber? ¿Me puedo pasar por allí? Mides, ves las posibilidades, pero bueno, al fin y al cabo el fotógrafo tiene que estar, entre comillas, un poco preparado para lo que le venga y tener siempre a mano pues el equipo necesario. Yo voy con óptica muy luminosa y es óptica que si subo el ISO a 1600, 3200, casi puedo disparar en condiciones muy, muy, muy difíciles de luz. Con algo de ruido, que no es grano, pero bueno, podemos salir del apuro casi siempre sin muchos problemas. La siguiente es de Raúl Arteaga. Hola David, he tomado algunas fotos, pero cuando edito noto que las fotos en una 60D con un 50 mm de luminosidad 1.8 a 100 ISO tiene ligeramente más ruido que las que hago con una 1000D con el 1855 a f3,5 ISO. ¿A qué se puede deber esto? Al diafragma. Saludos desde México. Pues la única justificación que puede tener, por las cámaras que me dices, es porque no estás exponiendo bien, porque en la fotografía que haces en la 60D, la exposición la tienes un poquito más baja y al levantarla es cuando consigues el ruido. Una cámara no da el ruido, no da siempre el mismo ruido. O sea, es decir, el ruido al fin y al cabo es lo que os he dicho antes, es forzar una fotografía. Cuando tú tienes la exposición, una fotografía subexpuesta, entonces la cámara no le ha llegado tanta luz. Y si subes la exposición, va a haber en píxeles que la cámara se tiene que inventar información. Pues ahí es cuando aparece el ruido. ¿Es posible esto? Si no, no tiene mucho sentido. Debería tener... Me dices que es 100 ISO frente a 100 ISO. Pues te podría decir casi que sí. Sí, es posible. Mira, te explico por qué. La 60D tiene más resolución, tiene un sensor con más megapíxeles. Entonces, la 1000D tiene menos megapíxeles y el sensor podríamos decir que es menos complejo y es posible que a 100 ISO las dos tenga la 1000 un poquito menos de ruido, ¿vale? Pero claro, tienes también un archivo de imagen más pequeño y tienes que compensar, pues si te merece la pena tener una cámara con 18 megapíxeles o una con 12 o con 10, no recuerdo ahora mismo bien los que tenía la 1000D. También puede ser por lo que te comento, por levantar el tema de la exposición. La siguiente es de Ramón Araujo. ¿Por qué nunca das noticias sobre Leica? Pues si te digo la verdad... no hay tantas noticias de Leica como de otras marcas y además son tan caras que no se echa un poco para atrás. Piensa, bueno, ya, pero das noticias de otras marcas que también son caras. Ya, pero no sé, no me suelen llegar muchas noticias de Leica. Lo tendré en cuenta para otros capítulos de noticias de la semana, pues lo tendré en cuenta para meter algo más de Leica. La siguiente, de Samuel Martínez. ¿Crees que saldrá próximamente una D400 de Nikon como respuesta a la 7D Mark II? Pues la verdad es que no lo sé. No creo que Nikon ahora vaya a centrarse en una cámara tope de gama de las APS-C, exceptuando la D7200, que no creo que tarde mucho en salir, pero no sé, no creo que Nikon tampoco vaya a sacar una cámara en respuesta a la 7D Mark II. ¿Vale? Nikon sigue su rumbo, Canon sigue su rumbo, y bueno, en diferentes aspectos intentan copiarse un poco. Si uno saca una cosa, pues oye, vamos a intentar que la próxima cámara pues también tengamos un poquito de esto. Pero yo creo que antes llegará la D7200 que la D400.
La siguiente pregunta es de Alexander Berrezueta. ¿Qué tal, David? Tengo un problema. No sé si es el lector de memorias Compact Flash o la tarjeta Compact Flash. Quisiera saber si tú sabes el por qué podría pasar esto. Tengo dos tipos de memoria SanDisk. Una Extreme de 16 GB de 60 MB por segundo y una segunda Extreme de 16 GB de 120 MB por segundo. Y cada vez que me bajo los datos de la segunda memoria, en medio de camino sale un error y se daña la memoria. Me pide que la dé formato y así pierdo los datos de la misma, cosa que nunca ha pasado en la primera. Pues, por lo que me dices, siempre es la misma tarjeta. Cuando tienes fallos de tarjeta que son... ¿Cómo identificar los fallos de tarjeta? Pues mira, si te pasa siempre la misma tarjeta, es que esa tarjeta tiene algo mal, esa tarjeta está mal. Puede ser que sea el lector de tarjetas, pero te tendría que pasar también con la otra. Es raro que te pase con una sí y con otra no. Así que, si el lector hace cosas con una mal y con una bien, vamos a descartar que es el lector. Si las tarjetas las utilizas en la misma cámara y siempre te da el fallo en una tarjeta y en la otra no, también vamos a descartar la cámara, puesto que con una funciona mal, pero con otra funciona bien. Así que solo te quedan las tarjetas. Yo en este caso, ¿qué haría? Dejar de utilizar esta tarjeta. Las tarjetas, a mí últimamente me ha pasado alguna vez con la 5D Mark II que aleatoriamente la cámara me genera un error, no se estropea la tarjeta, pero la cámara no es capaz de grabar fotografías de la tarjeta. Me dice que tengo que formatearla y la cámara tampoco puede formatear la tarjeta. Es una cosa un poco rara, pero esto me lo hacen distintamente con una y con otra tarjeta. Así que problemas de la cámara. En tu caso, como solo pasa con una tarjeta, pues el problema es de la tarjeta. ¿Qué haría yo? Pues dejar de utilizar esta tarjeta. Las tarjetas es una cosa que usamos y que con el tiempo no es que se gaste, pero sí que se deterioran de utilizarlas y tal, se pueden deteriorar. Así que al fin y al cabo, si te pasa con una tarjeta, deja de utilizarla, utiliza otra tarjeta y pues jubílala, que pasa mejor vida esa tarjeta y ya está. Es una pena porque es dinero, pero bueno, al fin y al cabo es seguro que le has sacado rentabilidad a esa tarjeta de memoria, o si no, mira a ver si SanDisk tiene algún tipo de garantía en el que se puedan hacer cargo de la tarjeta. La siguiente es de Jorge Luis Mojalot Maniawari. Hola David, ¿podrías explicar sobre la hiperfocal con ejemplos? Te juro que he leído varios tutos, pero hasta ahora no lo entiendo. Gracias de antemano y un saludo desde Pucallpa, en Perú. Pues Jorge, es muy sencillo. Tú cuando enfocas la cámara, ¿vale? El objetivo, cuando tú estás enfocando, ahí llega un momento que llega a infinito. Es decir, el objetivo enfoca a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, y como el objetivo no puede realmente enfocar hasta infinitos pasos, es decir, no puedes enfocar a 100 metros, a 102 metros, a 104 metros, pues llega un punto que, por ejemplo, a los 15 metros, ya desde ahí enfoca infinito, que la profundidad de campo ya está hasta infinito, es decir, desde ese punto hasta lo más lejano es infinito. Siempre, ¿vale? Desde ese punto de la óptica hasta infinito está enfocado. Entonces, lo que hacemos con la hiperfocal es, tú cuando estás enfocando, no enfocas un punto solo, tú no enfocas 1 milímetro del plano, dependiendo de la profundidad de campo, del diafragma que tengas y demás, pues enfocas una ranura. Enfocas, pues a lo mejor desde 1 metro hasta 2. ¿Vale? O desde 2 metros hasta 4, o desde 4 metros hasta 8. Pues lo que hacemos con la hiperfocal es solapar estas dos cosas, es decir, que la profundidad de campos, utilizando el diafragma, conseguir que sea lo mayor posible, que consigamos enfocar el mayor campo posible, y lo que hacemos es colocar esa profundidad de campo, esa distancia que tenemos enfocada, justo en el límite de la óptica, para que donde vaya a terminar ese campo, que justo ahí empiece el infinito, ¿vale? Que siempre empiece ahí el enfoque infinito. Entonces lo que vamos a conseguir es enfocar desde el punto más cercano posible hasta infinito. Eso es el cálculo de la distancia hiperfocal. Espero que lo hayas entendido, ¿vale? La siguiente es de Elías Gorayev. Hola David, saludos desde Venezuela. Recientemente me he enterado de que el factor de conversión del sensor no afecta solamente al aspecto de la distancia focal, sino que también afecta a la apertura del diafragma. ¿Me podrías enseñar a calcular la diferencia en el diafragma? Por ejemplo, si tengo una Nikon con factor 1.5 y un objetivo de f1.4, el aspecto del diafragma resultante sería ¿de cuánto? Como siempre, gracias por tu ayuda y muchos éxitos para ti. Pues Elías, decirte que no afecta al diafragma de un objetivo, el tema del factor de conversión. Te puede afectar a la exposición. ¿Por qué? Porque al ser una óptica, al multiplicar la distancia, tienes una óptica menos angular, entonces te puede afectar, pues al tener una óptica menos angular, es una óptica a la que le entra menos luz desde diferentes lados. O sea, tú cuando tienes una óptica angular, normalmente tienes muchos elementos que están rebotando luz, y cuando cierras el campo, pues cierras el campo y estás apuntando a elementos que a lo mejor reflejan menos luz, entonces te puede variar la exposición.
¿vale? Pero no te afecta el diafragma, no, o sea, no tienes que multiplicar el diafragma por 1,5 ni nada de esto, ¿vale? Eso no es así, solamente afecta a la profundidad de campo porque lo que hace es recortar, o sea, no, es la imagen que se está proyectando sobre la cámara es mayor del tamaño del sensor y por eso recorta, pero no, la intensidad de luz que le entra realmente es la misma. La siguiente es de Adrián Fernández. Hola David, soy un gran seguidor de tu canal, eres un grande. Quería preguntarte algo sobre el modo bulb de la cámara. Tengo entendido que existe una fórmula para saber exactamente el tiempo de exposición que hay que mantener abierto el obturador. ¿Sabrías explicarlo? Muchísimas gracias. Suerte con el canal. Pues Adrián, normalmente yo no suelo hacer fotografía bulb, ¿vale? Te voy a hablar desde el tiempo y desde la teoría que todos, bueno, que en su día aprendí, que en su día me intentaron enseñar. Y es que en la exposición bulb lo que tienes que hacer es calcular la exposición con un exposímetro. Es decir, tú lo que puedes hacer es, para utilizar el exposímetro de la cámara, lo que puedes hacer es calcular una exposición y luego, en función de lo que quieras hacer, pues corregir esa exposición. Me explico. Puedes hacer la medición con un ISO de 3200, pero como quieres bajar el ISO para no tener tanto ruido, pues dices, bueno, pues esta es la exposición con un ISO 3200 y diafragma 8, ¿vale? Tengo que dejarlo 10 segundos. Pues si bajo con esta a ISO 100, ¿cómo tengo que subir la velocidad de obturación? Pues esto hay una pequeña fórmula que es X, que es por lo resultante, es igual a tiempo por 2 elevado al número de pasos que hayas pasado. Es decir, imagínate que tienes no sé si coger una calculadora incluso. Imagínate que tienes, como te digo, pues una velocidad de 10 segundos, ¿vale? Con 3200. Pues si bajas a 100, bajas un paso a 1600, un paso, que ya son dos, hemos dicho 3200, 1 a 1600, 2 800, 3 400, 4 200 y 5 a ISO 100. Pues lo que tienes que hacer es multiplicar el tiempo, que es 10, por 2 elevado a 5. Así que el resultante de 2 elevado a 5 pues sería 2, 2, 4, 4, 2, 8, 2, 16, 16 y 2, 32, 32 por 10. Es decir, que tendría que ser 320 segundos lo que tendrías que exponer. No sé, espero que me hayas entendido, ¿vale? Al fin y al cabo, ya te digo, la fórmula es tiempo por 2 elevado al número de pasos. Si también pasas el diafragma, si por ejemplo el diafragma lo bajas un paso, pues igual, en vez de sumar, de ser 5 elevado, o sea, de ser 2 elevado a 5 por esos 5 pasos de ISO, si también has bajado un diafragma, pues ya será 2 elevado a 6. Si bajas, se suman los pasos de diafragma de uno y otro, ¿vale? La siguiente es de Diego Unicaja. Hola David, quería saber qué piensas del Sanyan 10 mm o 14 mm f2.8. He encontrado un par de reviews y parece que están bien, pero quería conocer tu opinión. Pues Diego, son objetivos que yo creo que no es que yo lo crea, es que están más dirigidos para el tema de vídeo, por la ausencia de motor de enfoque y demás, pero bueno, no están mal de precio, son objetivos aparentemente atractivos por su precio y por sus distancias focales, que son muy angulares, pero bueno, no están mal. He visto alguno, he podido trastar un poquito con alguno, pero no están designados de hecho para el tema de foto. Aunque bueno, se le puede dar uso. La siguiente es de Luis Fernando González. Estoy por iniciarme en la fotografía y no sé si sería bueno adquirir algún tipo de equipo de iluminación, también para tener algo así como un kit o solo tener la cámara. Saludos desde Venezuela. Y voy a leer la siguiente pregunta, que está también relacionada con el tema de iluminación, ¿vale? Es de Javi García. Hola David, quería adquirir un kit de estudio como este, que bueno, nos deja un enlace que es un equipo de 3 focos de 250 vatios con 3 soportes, filtros de colores, paraguas y demás. Lo utilizaría para hacer retratos en mi casa. Mi duda, y por ese motivo quiero tu opinión, es si estos kits económicos cumplen bien su función o es mejor el flash softbox. Muchas gracias y un saludo. Pues voy a intentar responder a los dos, ¿vale? El tema de iluminación de estudio y el tema de kits para iluminar en estudio es complicado porque muchas veces adquirimos los kits cuando no tenemos a lo mejor mucha práctica, bueno, o ninguna práctica, pero cuando no tenemos muy claro lo que queremos hacer con estos kits. No tenemos muy bien todavía cómo iluminar y los queremos comprar más que nada para trastear. ¿Qué os recomiendo yo? Pues os recomendaría primero que trasteéis un poco con otro tipo de accesorios, como pueden ser incluso unas lámparas en casa. Normalmente los estudios utilizan siempre 3 luces. Una lateral, otra por detrás de contra y otra pues para quitar sombras y demás. Así que al menos que tengan 3 luces. Pero muchos de los efectos lo vais a conseguir pues gracias a que se puedan variar las potencias de las luces y que les pongamos accesorios a las luces. Mallas de abeja, ventanas de luz, paraguas, etcétera.
He estado mirando, Javi, en el link que me has dejado, sí que parecía que venía una ventana de luz, que son estas que es como un cuadrado, al fin y al cabo es como una ventana, y sí que venían también algunos paraguas, pero por ejemplo no he visto que viniesen mallas de abeja. Es algo que es un poco más específico y la malla de abeja lo que hace es hacer una luz muy direccional, ¿vale? Lo que te hace es centrarte mucho la luz en un sujeto. ¿Qué os recomiendo yo? Pues yo realmente casi os recomiendo más... si es para estudio y tienes muy claro que quieres hacer fotografía de estudio, pues sí, busca algo de esto, aunque yo alguna vez que he mirado estos kits, las potencias de las luces son muy bajas, nunca me han acabado de convencer mucho por el tipo de luz que son. Algunos que son de luz continua, luego realmente cuando he pensado que cuando los voy a utilizar no me van a dar rendimiento porque van a darme una exposición muy bajita, voy a tener que subir mucho el ISO. Así que al final casi que prefiero más utilizar el strobis, la iluminación por flash. Pero lo malo que tiene la iluminación por flash es que tienes que tener muy claro lo que estás haciendo porque no la vas a ver. No es como la luz continua que es muy agradecida porque tú pones un foco aquí y tú estás viendo la escena cómo está quedando. Pues en luz de estudio con flash, en luz de estudio strobis, pues no tienes esto, tienes que hacer, por así decirlo, pruebas y te requiere pues más ir trasteando. Pero bueno, yo casi os diría, hay flashes muy económicos, hay flashes de un número guía de 30 y algo, hay disparadores remotos también muy económicos, hay disparadores remotos TTL que los tenéis por 20-30 euros cada disparador y con eso la verdad es que podéis hacer cosas. Luego un flash lo podéis montar en una ventana. ¿Os vais a gastar más dinero? Sí, pero creo que vais a tener más posibilidades con eso que con estos kits de estudio en los que vienen varias cosas. La siguiente pregunta es de Carlos del Barre. Muy buenas, David. Tengo dos preguntas. Una, ¿es recomendable utilizar siempre la máxima apertura del lente, por ejemplo f1.8, o es mejor cerrarlo a 1/3 o 2/3 de paso? Segunda, ¿qué tipo de enfoque utilizas en tus trabajos de bodas? ¿AFS punto único o AFC enfoque continuo? ¿Y el área de enfoque lo mantienes en single point Nikon o en dynamic point Nikon? Bueno, en cuanto a la segunda pregunta, vamos a empezar por la segunda, Carlos. Yo utilizo equipos Canon y no lo denominan así, ¿vale? Sí, siempre utilizo un punto de enfoque. No me gusta utilizar varios puntos de enfoque, aunque hoy en día hay cámaras que utilizan varios puntos de enfoque por zonas. Eso sí que lo podría utilizar, pero no puedo utilizar un punto de enfoque general porque la cámara va a enfocar a lo que más fácil sea enfocar o algo que yo no quiero enfocar. Es decir, yo no puedo tener todos los puntos de enfoque seleccionados y intentar enfocar porque a lo mejor la cámara enfoca a esta persona y quiero enfocar a esta y es una pérdida de tiempo. Ese tiempo que pierdo, a lo mejor pierdo la foto. Entonces, mal. Siempre suelo utilizar un punto de enfoque, dependiendo de las condiciones de luz, intento utilizar uno porque son más sensibles o otro porque son menos sensibles, no por esto, sino porque si tengo más luz, pues puedo jugármela a utilizar un punto más periférico y asegurarme de que la cámara va a enfocar. Si son condiciones muy difíciles de luz o estoy utilizando el flash o tal, pues intento poner el punto central que es más sensible, o sea que es un poquito más preciso a la hora de enfocar y con eso tiro para adelante. En cuanto a la otra pregunta que me hacías, en cuanto al tema del utilizar, ¿es recomendable utilizar o no la máxima apertura? No, no es recomendable. Los objetivos dan su máxima calidad a 2-3 pasos por encima de su luminosidad óptima. Lo que pasa es que dependiendo de la profundidad de campo que quieras utilizar, dependiendo del tipo de fotografía que hagas, dependiendo, pues ahí ya entra en juego un poco pues tu estilo. No siempre puedes buscar hacer una fotografía con las condiciones más óptimas de luz, con la condición más óptima de óptica. Sí, en algunos casos, sí, en los casos que un trabajo lo requiera, pero en la fotografía que sea más artística, en una fotografía que sea más documental y tal, no hace falta esto. En fotografía, pues a lo mejor de estudio, fotografía de producto, fotografía de arquitectura, fotografía que busques más la perfección, pues sí, oye, a lo mejor tienes que invertir más tiempo en cada foto, ¿vale? Tienes que echarle 10 minutos a la exposición de cada foto, pero 10 minutos me refiero de preparación. Pero yo realmente... La verdad es que yo suelo utilizar el diafragma muy abierto. Yo suelo utilizar el diafragma en ópticas 1.4, el diafragma en 1.8, 2, 1.4, me suelo mover por ahí casi siempre. La siguiente pregunta es de Manuel LP. Hola David, dos cuestiones. Primero te pongo en antecedentes. Una Canon 70D con medición puntual, un botón de enfoque diferenciado al disparo, aviso de altas luces en la pantalla, sobra decir que siempre en formato RAW, y todo en manual menos la temperatura de color, para editar en Lightroom. Hice una medición con una carta de grises, llevando la exposición a 0, la quité y puse un folio blanco y volví a medir. Me dio +2, supongo, pone +2, más o menos. ¿Cómo me aconsejas que exponga? ¿Mido la parte más expuesta y llevo el histograma a la derecha? No lo tengo esto muy claro, será falta de práctica. ¿Es mejor utilizar la temperatura de color predeterminada por la cámara o poner en la cámara un modo auto de temperatura de color y recuperarla luego en la edición? Gracias y saludos. Pues lo de la temperatura de color te diría que si disparas en RAW da igual, yo la pongo en auto y después esto lo corriges. Sí que es cierto que en algunos casos que la temperatura de color es muy extrema, no se puede recuperar bien. A mí me ha pasado alguna vez que luego he intentado recuperar una temperatura de color y no la he podido recuperar, normalmente porque había una luz artificial con algún filtro de color y demás
que estropeaba la cosa, ¿vale? No era luz normal, pero yo personalmente lo que hago es siempre levantar luego, ajustar luego el balance de blancos en la edición, en Lightroom. En cuanto al tema de la exposición, pues es que dependiendo del trabajo que vayas a hacer, pues a lo mejor medir con una carta de grises es lo correcto y tienes que mantener esa exposición, o a lo mejor medir en altas luces, es que depende de lo que quieras sacar. Si estás fotografiando, por ejemplo, algo que se hacía antes, que no se hace hoy en día, que es el tema de reproducción de fotografías. Hoy en día se hace con un escáner, pero antes hacíamos fotos a fotos para hacer una reproducción, y esto había que iluminarlo de una manera concreta, había que medir con una carta gris, había que tal. Tú no podías medir en las partes blancas porque te cargabas información, o sea, había zonas de negro que no las tenías, y una carta gris era la exposición correcta. Pues lo que te quiero decir es que al fin y al cabo depende del trabajo que vayas a hacer. Yo te recomendaría medir, yo por lo que suelo hacer, intentar medir en las sombras. Cuando mides en las luces sacas muy bien la luz, pero siempre vas a perder un poco de información por debajo. Ahora, te vuelvo a decir que depende de lo que quieras hacer. Hay en casos pues que esto es una medición correcta, medir en altas luces, pero yo personalmente intento medir siempre en las sombras, y si las luces queman, pues que quemen las luces, porque al fin y al cabo son luces. Si se te quema un cielo, es mejor que se te queme un cielo a que no tengas información en unas caras. Es a lo que quiero ir. La siguiente pregunta es de Sergio Díaz. Hola David, estoy muy interesado en la técnica bokeh. Mi pregunta es, ¿puedo realizar esa técnica con un f1.8 o necesito un f1.4 forzosamente? Ya que este último se me va un poco de presupuesto. Y la otra, ¿qué me recomiendas, el 35 mm o el 50 mm para el mismo propósito, el efecto bokeh? Es para una Nikon D3300. Saludos desde México. Pues Sergio, estás un poco liado. El tema del efecto bokeh no depende de la luminosidad, sino depende del diafragma. Me dirás, pues eso no, hay una diferencia. Normalmente va ligado a la luminosidad, ¿vale? Pero el tema de tener un efecto bokeh más suave, más redondeado, depende del número de palas que tenga el diafragma. Un diafragma que tiene 5 palas hace una forma que es algo más pentagonal. Si tienes un diafragma con 9 palas, te hace una forma más redondeada en la luz, entonces consigue los desenfoques muy redondeados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que da igual que es un 1.4, que sea un 1.8 o que sea un 2.0, pero siempre y cuando el diafragma tenga un número mayor de palas. Mira en especificaciones de los objetivos que tienes o que estás mirando y coge el que más palas tenga, porque te va a dar unos bokehs más redondeados. Independientemente que sea un 35 o que sea un 50 milímetros. Eso va en función del tipo de fotografía que vayas a hacer. Si es fotografía un poco más angular o es fotografía un poquito menos angular. Con una cámara APS-C, pues para retratos, pues los dos te van a valer. El 35 se te va a quedar en un 50 milímetros y el 50 en un 70 y tantos milímetros, 80 milímetros, que te va a dar también para retratos. Creo que el 35 es un poco más versátil en una cámara APS-C que un 50 milímetros. La siguiente pregunta es de Jaume Marcinach Sanauja. Hola David, tengo ganas de adquirir un teleobjetivo más o menos 70-300 estabilizado para mi Canon 60D. Y la pregunta sería, ¿cuál me recomiendas uno que sea del mejor accesible? No sé qué significa el mejor accesible, supongo lo más accesible. Gracias, David. Pues en 70-300 la verdad estoy un poco ahora mismo perdido, pero no sé si últimamente han sacado algo, pero hace no mucho Canon tenía un buen objetivo, un 70-300 estabilizado, el 70-300 IS, no sé si habrá un IS-2, creo que no. Era un objetivo que no era muy luminoso, pero bueno, tenía un precio que rondaba los 500 euros y es un objetivo que la verdad es que no funcionaba mal. Iba bien, tenía un motor de enfoque que era más o menos rápido, era un buen objetivo, ¿vale? No era muy luminoso, pero yo creo que te puede ir bien. La siguiente es de Javi Cartier. Hola David. Quería preguntarte si conoces algo de las lentes Petzval con montura Nikon. Descubrí esta marca esta semana y quería saber si habías usado alguna con anterioridad o es algo nuevo que puede cambiar la forma de ver la fotografía digital. Otra duda, ¿sueles utilizar el programa de Lightroom? ¿Sueles utilizar en el programa de Lightroom el enfoque de entre sus herramientas? Vamos, que si utilizo la herramienta de enfoque. Y si es así, ¿qué valores sueles usar? Gracias, tío, eres un bestia. Eres la bestia. Pues no suelo utilizar la herramienta de enfoque, porque al fin y al cabo lo que suele hacer es poner un poco de grano, un poco de ruido. Lo que suele hacer es distanciar un poco, no sé, como los puntos y demás. Suele estropear un poco la fotografía. En casos que tengo una fotografía un pelín fuera de enfoque, lo utilizo. ¿Qué valor? Pues hasta que veo. Lo voy subiendo en función, intento no subirlo mucho, ¿vale? Pero lo voy subiendo un poquito en función que veo, digo, bueno, ahí más o menos da el pego, como que está enfocado. Pero bueno, intento no utilizarla casi nunca, prácticamente no la uso. En cuanto al tema de las lentes Petzval, sí, hace tiempo vi que habían sacado unas lentes Petzval para cámaras micro 4 tercios, creo que era, o algo de esto, que Lomo estaba detrás de todo esto, que estaba intentando volver a sacarlas. Las lentes Petzval, tío, no son más que poner a la cámara delante del objetivo una cartulina con forma de algo.
al fin y al cabo más o menos es lo que hacían las lentes Petzval, porque tienen unas movidas que se quitan y se ponen como unas máscaras, las que yo vi. No sé si esta marca hará otro tipo de lentes, ¿vale? No te sé decir, a lo mejor estoy metiendo la pata de manera estrepitosa, pero hace poquito sacaron una óptica los del Lomo, o en colaboración con Lomo, pues que tenía esto, que tenía como unas máscaras que se podían meter y quitar. Era una óptica como fabricada por un fontanero, porque era toda como de latón, un aspecto retro, un aspecto muy guay, cara, porque costaba una pasta, pero ya te digo que no creo que esto vaya a cambiar nada de la fotografía. Al fin y al cabo, es como si tú pones delante del objetivo pues una cartulina con una sección recortada. La siguiente pregunta, y vamos terminando ya, es de Ondas Asesora DM. Buenas tardes. Quisiera saber con la Nikon D3200 cómo acerco para tomar una foto, ya que cuando lo intento me toma la foto paisaje completo y no del pedazo que solo quiero. Ondas, seguramente lo que estás haciendo es hacer zoom o algo en la pantalla, pero eso es para que tú puedas elegir un poquito mejor el enfoque. Lo que tienes que hacer es meter un poco de zoom, es girar la óptica para meter un poquito de zoom. Si no tienes una óptica zoom, pues lo que tienes que hacer es acercarte más, no hay otra cosa. Lo que puedes hacer es, si no, es luego en el ordenador recortarlo, en alguna herramienta como Lightroom y demás, ¿vale? Pero si tienes la cámara con el objetivo que suele venir de fábrica, que es el 18-55, una de los anillos del objetivo lo giras y ese anillo es el anillo del zoom para acercarte o alejarte. La siguiente es de Arnaiz Erazo. Lo primero, gracias por leer la vez anterior mi pregunta sobre el almacenamiento. Por cierto, que eres de los pocos castellano parlantes que ha pronunciado bien la TZ de mi nombre. Espero haberlo pronunciado bien también ahora, ya no me acuerdo. Ya tienes un montón de preguntas, pero si queda tiempo, cuando haces bodas, ¿mantienes el formato de la fotografía en 3x2? ¿O recortas para reencuadrar libremente panorámica, cuadrados sin respetar uno a uno, etcétera? ¿Cuántas fotos estableces como mínimo a la entrega del álbum? ¿Te ha pasado de no llegar a ese mínimo de aceptables? Imagino que no, pero en ese caso, pero es lo que más vértigo me da para dar el salto. Pues Arnaiz, yo te diría que nunca cambio la proporción, siempre intento respetar el 3:2, siempre, además que siempre. Cuando luego si hago algún libro, ¿vale? Yo normalmente las fotos las entrego en un soporte digital, en un disco duro, una memoria USB y tal, ahí van todas en 3:2. Si hago un libro, me piden que haga un libro o algo, ahí a lo mejor sí que juego un poco más con las proporciones para, sobre todo, en poder encajar un poco las fotografías dentro de las páginas. En cuanto al número mínimo de fotografías, no, es que realmente no. Estás haciendo un trabajo que no estás haciendo, yo que sé, un edificio, ¿no? En el que vas a gastar 1000 ladrillos y 20 kilos de pintura, y etcétera. Estás haciendo un trabajo que funciona de cada tipo de trabajo, por ejemplo, en mi caso, cada boda es diferente y en una boda a lo mejor te salen 600 fotos, en otra a lo mejor salen 800 o en otras salen a lo mejor 200. Es que varía un poco esto. Entonces yo normalmente digo que aproximadamente yo sé el trabajo que hago y sé el tipo de bodas que hago, pues yo digo, oye, pues yo normalmente te entrego entre esto y esto un abanico de 100, 200 fotos. Es que no puedes tampoco asegurar nada, no puedes decir, oye, te voy a dar 443. Más o menos, pues oye, pues tienes que ver cómo trabajas tú, el trabajo que tú haces, cómo, cuántas te salen en una boda normalmente. O sea, seguramente hagas una boda, te van a salir, ponle 300, hagas otra, te van a salir 300, hagas otra y te van a salir 300, porque más o menos vas a ir haciendo el mismo trabajo en todas. Entonces tú ya vas a ofrecer al cliente eso, ya no vas a decirle, oye, te voy a dar más de lo que realmente doy. O sea, yo hago esto y esto es lo que hay. Si no te sale el mínimo de aceptables, pues mira, es lo que hubo ese día. Yo intenté reflejar todos los momentos. Lo malo es cuando hay cosas que no tienes, no tanto el número de fotos. Yo qué sé, pues a lo mejor vamos a ponerte que en un evento, pues un niño sopla una tarta, pues que no tienes la foto de la tarta, pues te van a decir, oye, me da igual que me des 1000 fotos, pero no me has dado esto. Esto lo quiero porque esto es uno de los puntos importantes, de los puntos fuertes. Así que es más, yo creo, que los momentos que la cantidad. Más calidad que cantidad, vamos, podríamos decir. Y bueno, esa ha sido la última pregunta. He dejado dos para el final, ¿vale? Que son de un poquito más de ir un poquito más a saco en cuanto a material, ¿vale? Que uno de vosotros preguntaba 70-200 Tamron o Sigma. Pues da un poco igual, ¿vale? Tienes que ver cuál te ofrece un mejor precio, condiciones de luminosidad y demás, que en estos abanicos suelen estar muy parejos, pero bueno, realmente por construcción a mí me suelen gustar un poco más el aspecto de los Tamron hasta ahora, porque Sigma tiene el 70-200, el 2.8 que hay de Sigma,
tienen un tacto que no me gusta nada. Pero esto es frigería pura y dura, porque ya te digo, es cosa del tacto. Y la otra pregunta es de otro de vosotros, que no he apuntado nombres porque he hecho un pequeño resumen de las preguntas estas, que preguntaba Sanjam Otokina. Pues Sanjam está más dedicado para vídeo, tiene cosas buenas en cuanto al tema del vídeo, pero no tiene automatismos. Así que yo me quedaría con el Tokina porque vais a poder utilizar el enfoque automático y demás. Pues estas han sido todas las preguntas de esta edición número 21 de Preguntas y Respuestas. Muchas gracias a todos por todas las preguntas. En próximas semanas, días, fechas, pondremos la fotografía de la próxima sección de preguntas y respuestas. Deciros ya que os podéis suscribir al canal de digitalrefollo.com en YouTube, justo aquí abajo en el link o en la esquina superior derecha, y también os podéis seguir a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Soy David López para digitalrefollo.com. Hasta la vista.